Bienvenidos nuevamente a la unidad 4, medidas de mitigación al cambio climático, del módulo Mecanismos de reducción de gases de efecto invernadero de la Maestría de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica de Ambato. En este video haremos un breve recorrido sobre el contenido de esta unidad. Partiremos por hacer la reflexión de la importancia de la cuantificación de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué debemos cuantificarlo? Esto se lo requiere hacer para poder demostrar que la medida que se está implementando para mitigar el cambio climático se está realmente haciendo. Es decir, todo esto de alguna manera debe cuantificarse en una métrica y debe esto plasmarse en una meta. Y por ello, recordemos que la métrica del cambio climático cuando hablamos de mitigación es el CO2 equivalente. Para ello, les invito a volver a la unidad 1, en el cual hablamos del potencial de calentamiento global de los gases de efecto invernadero. Es decir, que cuando estamos hablando de una medida en el sector agrícola que vincula, por ejemplo, a un gas de efecto invernadero como el óxido nitroso, esta medida será reportada y será cuantificada en CO2 equivalente según su potencial de calentamiento global y todos los lineamientos metodológicos que los veremos más adelante. Algo similar ocurre, por ejemplo, con el aprovechamiento y captura de metano en un relleno sanitario, que si bien es cierto, es el metano el gas de efecto invernadero que está vinculado en esta medida, el reporte y la cuantificación de esta intervención se lo realizará en CO2 equivalente. Para ello, el grupo de expertos sobre cambio climático, el IPCC, ha establecido una serie de lineamientos para poder establecer los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático ha establecido como obligatorio a los países en que estos deban elaborar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de manera periódica. Para ello, el grupo de expertos del IPCC ha establecido los lineamientos en el 2016, que son las guías metodológicas que se usan para consolidar estos inventarios. Sin embargo, en el 2019 hacen un refinamiento de la metodología después de hacer un cierto análisis de todas las directrices metodológicas dadas en el 2006. Esto no significa que los lineamientos metodológicos dados en este año sean anulados y reemplazados por el del 2016, por el del 2006. Es decir, que cuando se trate de la elaboración de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, será importante y relevante que puedan guiarse de estos dos documentos. ¿Qué es lo que de una manera muy sucinta nos dan estos lineamientos metodológicos para elaborar los inventarios de gases de efecto invernadero? A través de estos podremos conocer los diferentes periodos de referencia, es decir, para nosotros poder tanto cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero, establecer metas de reducción, etc., debemos plasmar o debemos hacerlo en base a periodos referenciales. Para esto existe toda una serie de directrices metodológicas para poder hacer dichos análisis. Por otro lado, también tendremos todos los factores de conversión vinculados a las distintas actividades que generan distintos gases de efecto invernadero. Por otro lado, también dan muchas directrices vinculadas a cómo poder manejar información carente o duplicada con la finalidad de poder evitar la doble contabilización. Al tomar en cuenta que existen muchas actividades que están vinculadas las unas con las otras, podemos caer en la gran imprecisión de estar duplicando las cantidades o incluso omitiéndolas. Así también hay muchas directrices que pueden servir para el modelamiento de emisiones de gases de efecto invernadero. Todas estas directrices metodológicas se lo dan por sectores, porque las distintas actividades requieren distintas directrices técnicas y metodológicas para poder ser cuantificadas. Y para eso será importante poder tomar en cuenta cuáles son esos 5 sectores que son relevantes para la mitigación al cambio climático. Por un lado tenemos la gestión de residuos sólidos, el sector energético, el sector de uso de la tierra y cambio de uso de la tierra, los procesos industriales y la agricultura. Y dentro de estos sectores tenemos subsectores. Tenemos, por ejemplo, el sector del transporte el subsector transporte está dentro del sector energía y el subsector ganadería está dentro del sector agrícola. En el momento en el que hablamos de la cuantificación de gases de efecto invernadero, existe una sigla que toma una especial relevancia dentro de las discusiones de cambio climático, que es el MRV, medición, reporte y verificación. Esto se hace con la finalidad de poder, en efecto, poder medir cuánto es la reducción de gases de efecto invernadero
establecer mecanismos para poder reportarlo y finalmente para poder verificar que en efecto lo que se ha planteado dentro de la medida se ha llevado a cabo. Y para esto poder garantizar la transparencia, poder sustentar que realmente se está haciendo una acción eficiente y exitosa para enfrentar el cambio climático. Y estos sistemas MRV tienen 3 escalas. La una que está vinculada a la emisión de gases de efecto invernadero, que se relaciona mucho con el tema de la cuantificación y los inventarios de gases de efecto invernadero. Por otro, y en esa se establecen exclusivamente todas las directrices técnicas que se requieren tomar en cuenta para poder tanto medir, reportar y verificar que la reducción de emisiones se esté dando como tal. Por otro lado, tenemos a las medidas de mitigación. El MRV en este caso va más vinculado desde el punto de vista del proyecto, del impacto que tuvo el proyecto, del efecto que tuvo, de la relevancia que tuvo ante la problemática del cambio climático, así como también poder evaluar los co-beneficios y la vinculación que tiene con el desarrollo sostenible. Y finalmente tenemos un tercer tipo de MRV que va vinculado más a todas estas acciones establecidas para apoyar la mitigación al cambio climático, que va más vinculado con políticas, con financiamiento, con fortalecimiento de capacidades, transferencia de tecnologías, en el cual se puede medir, reportar y verificar el apoyo brindado y el apoyo recibido entre los distintos países para poder de alguna manera tener una acción eficiente y poder realmente enfrentar la crisis climática. Existen varias herramientas que se han generado alrededor de la cuantificación de gases de efecto invernadero. Una de ellas es la huella de carbono, que permite el cálculo de las emisiones a diferentes escalas. Es decir, se puede hacer un cálculo de huella de carbono a nivel personal y de las actividades que cada uno de nosotros realizamos, como también podemos calcular la huella de carbono de un evento, o podemos calcular la huella de carbono de una empresa, o también podemos calcular la huella de carbono de un territorio. Y por otro tenemos una herramienta digital bastante interesante que lo generó la iniciativa C40, que es esta asociación o esta agrupación de ciudades en todo el mundo para enfrentar el cambio climático, que se denomina CIRIS, y que esta está diseñada para el cálculo de gases de efecto invernadero específicamente en ciudades. Y de esto podremos conocer y explorar mucho más en esta unidad.